Dios bendiga a los hermanos y a los amigos que nos están viendo este domingo a través de la internet, a través de las redes sociales. Espero que todos estén bien, estén saludables junto a sus familias. Una vez más estamos aquí, predicando el Evangelio, haciendo la obra del Señor, haciendo lo que creemos, lo que el Señor quiere que hagamos, que es traer un mensaje de esperanza y de salvación y traer la verdad a aquellos que están escuchando. Traer la verdad para que el mundo se arrepienta, traer la verdad porque sin la verdad de nada vale, porque si lo que estoy creyendo es una mentira, ¿de qué me sirve? Pero si te traigo la verdad y te digo la verdad, aunque te ofenda, aunque tú sientas como que es un poco dura, pero por lo menos la verdad trae sanidad, la verdad te libera. La Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Así que vamos a entrar en el mensaje de esta mañana inmediatamente. Y el mensaje titulado hoy el mensaje de hoy se titula Viviendo el mensaje en un tiempo difícil, o en el tiempo difícil en el cual estamos viviendo hoy. Estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos peligrosos, pero como creyentes estamos llamados a vivir en esos tiempos. ¿Y cómo yo puedo vivir mi fe en un tiempo como lo que están pasando hoy, con lo que vemos, con las tensiones raciales, con las tensiones con el gobierno, con la pandemia, con tantas cosas que están sucediendo hoy día, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo vivir mi fe en estos momentos tan difíciles? Y vamos a entrar rápidamente y vamos a leer el primer versículo del capítulo 10 de Mateo, que dice, y vamos a hablar, que antes de hablar, en el tiempo cuando vamos a leer cuando Jesús le da autoridad a sus discípulos para que vayan y prediquen el mensaje, y vamos a leer esos versículos más adelante, pero para que vayan y prediquen el mensaje, sanen los enfermos, ¿verdad? Echen fuera demonios, y ese es el capítulo 10 de Mateo, de lo que estamos hablando. Y vamos a leer el primer versículo, y del primer versículo vamos a brincar al versículo 5 en adelante. Y dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén, ese es el primer versículo. Ahora vamos a brincar del 5 en adelante. Y dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra,
porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Amén. Amén, amén, amén. Ahora, este pasaje, esos pasajes que acabo de leer dicen varias cosas, pero el punto principal que quiero resaltar es cómo Cristo instruye a sus seguidores a vivir el mensaje en una época desordenada, en una época difícil, en un tiempo difícil. Y hoy día nosotros estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo donde vemos tantas cosas, pero Dios nos sigue llamando a vivir la fe cristiana. Dios nos sigue llamando a vivir la fe que hemos aceptado y hemos recibido a Cristo. Y Dios nos llama a vivir su palabra. Nos llama a vivir lo que dice la Biblia. En este tiempo, todavía nosotros seguimos siendo la iglesia. Nosotros todavía seguimos siendo lo que hemos sido llamados. ¿Para qué? Para proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Porque está pasando lo que está pasando no quiere decir que dejamos de ser la iglesia. No, seguimos siendo la iglesia. Y como seguimos siendo la iglesia, también tenemos la responsabilidad de seguir haciendo lo que Dios nos ha dicho que hagamos, que es predicar el Evangelio, enseñar su palabra y vivir conforme a lo que dice la palabra. Porque de nada me vale a mí predicar el Evangelio y no vivir lo que estoy diciendo o predicando. Amén. Porque todo al final siempre sale a la luz. Amén. Ahora, Mateo 24 habla sobre el espíritu del anticristo. Y hoy estamos viviendo esos tiempos. Hoy más que nunca estamos viviendo y viendo el espíritu del anticristo que se mueve en este mundo. Todo lo que está pasando, la apostasía que hay dentro de las iglesias, es espíritu de anticristo. Lo que vemos en el mundo entero es espíritu de anticristo. Cuando vemos las naciones que quieren unirse y quieren hacer un gobierno mundial, es espíritu del anticristo. Todo lo que se levanta en contra de la iglesia es espíritu de anticristo. Y lo estamos viendo hoy día. En este tiempo se vive hoy más que nunca. Dice, la gente rechazará abrumadoramente las normas de moderación de Dios. Hoy se ve eso. Hoy se ve eso. El homosexualismo. Gente viviendo sin casarse. La inmoralidad que se ve. Lo que se ve en la televisión, lo que se escucha a veces por la radio. Toda esa inmoralidad es todo espíritu de anticristo. Amén. La conducta humana sin las restricciones de la ley de Dios llevará a esta tierra al punto de una destrucción completa o casi completa. Eso lo vamos a ver. Un día Dios va a castigar o a traer a juicio el pecado, va a juzgar el pecado de este mundo. La gente cuando vive desenfrenada, el pueblo perece. La Biblia dice que el pueblo perece por falta de ¿qué? Por falta de conocimiento. ¿Y qué conocimiento es ese? De la palabra de Dios. El pueblo de Israel fue destruido y se destruyó. ¿Por qué? Porque estaba desenfrenado, estaba viviendo en pecado. ¿Y qué sucedió? Dios trajo juicio sobre el pueblo de Israel. Y eso va a suceder en esta tierra un día. Estamos viviendo el pecado, estamos viviendo como el mundo vive desenfrenadamente y Dios va a juzgar eso. Y muchas veces naciones caen porque viven completamente desenfrenadas. Viven completamente, ¿verdad?, desordenadas. Y las naciones caen. Eso le pasó a la nación de Roma, eso le pasó porque Roma cayó, no fue porque fue invadida, sino que fue por dentro, por la misma consecuencia, como ellos vivían. Roma cayó, Roma se desbarató. Y así mismo pasa si esta nación americana no vuelve a Dios. Yo creo que lo que va a pasar eventualmente se va a corromper. Yo creo que esta nación dejará de existir. Dejará de existir. Las grandes potencias mundiales se han levantado y han durado cientos de años, pero eventualmente todas caen, todas se corrompen. ¿Por qué? ¿Qué? Porque se corrompen. Amén. Se corrompen y entonces viene el juicio de Dios, viene la mano de Dios en contra de esas naciones. Una nación como esta que fue levantada bajo el temor de Dios. Pero hoy día usted mira y vive desenfrenadamente. Ya no piensan que
que la homosexualidad es pecado. Ya no piensan que vivir dos personas sin casarse que es pecado. Ya no piensan que es pecado. No piensan nada en hacerlo. Dos personas se conocen, están un tiempo quizá ¿verdad? Viéndose y de momento viven juntos sin casarse. La Biblia dice que eso es fornicación. Vemos las cosas que suceden, que vemos en la televisión, vemos las cosas, hasta la inmoralidad que hay. Hay cosas que suceden cuando se cierran esas puertas, que las cosas que las personas hacen a puertas cerradas. No se ve, pero están viviendo vidas inmorales y pecaminosas. Y si usted va a ciudades grandes, usted ve la inmoralidad en las calles. ¿Verdad? Ve tanta inmoralidad al pasar por ciertas calles y hay todo tipo de maldad, tiendas de pornografía, tiendas de tantas cosas. Y la inmoralidad está suelta. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en los últimos días. En los últimos días las cosas se van a poner de mal en peor. Yo no sé qué va a suceder, ¿verdad? De aquí a unos cuantos meses, yo no sé, pero yo creo que estamos entrando al tiempo final, ya a la temporada final, al último punto de que Cristo va a volver, la trompeta va a sonar, la iglesia va a ser raptada y las cosas van a cambiar. Así que tenemos que estar agarrados del Señor. Dice, llegará un momento, y creo que estamos en esos días, en que los impíos dejarían de tolerarnos a nosotros los creyentes y comenzarán a crear una coalición y un movimiento en contra de la iglesia, incluso aquí en Estados Unidos. Eso está empezando ya. Se han levantado grupos que se levantan en contra de la iglesia. Y no están tan en contra de la iglesia, solamente están en contra de aquellos que predican todavía la moralidad de la palabra, que todavía creen que la homosexualidad, que una vida alternativa es pecado, que predican en contra del pecado, que predican que el adulterio es pecado, que predican que estar envuelto en la pornografía es pecado, que predican que vivir, ¿verdad?, dos personas sin casarse es pecado, que predican en contra de todo aquello que va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Todo aquello que va en contra de la palabra de Dios, la Biblia dice que es pecado. Y a ellos no les importa una iglesia que no prediquen contra el pecado. Una iglesia que ame a todo el mundo. Una iglesia que permita que todo el mundo entre y no le señala su pecado. Ellos no están en contra de eso. Ellos están en contra de iglesias que viven una vida moral, que dicen que hay que arrepentirse, que solamente en Jesucristo se encuentra la salvación, que solamente aceptando el sacrificio de Cristo que Él hizo en la cruz del Calvario, hay salvación, que ser una buena persona no te da derecho a entrada al reino de los cielos, porque mucha gente se cree, yo soy una buena persona, Dios me tiene que dejar entrar al reino de los cielos, y no es así. No es así. La Biblia habla bien claro, que es Romanos 3:23, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos del reino de Dios. Y que la paga del pecado es muerte. Y todos hemos pecado. Claro, pero el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. A través de Jesucristo solamente se encuentra la salvación. Y podemos, ¿verdad? Nos garantiza la entrada al reino de los cielos si aceptamos el regalo de Jesús y nos arrepentimos verdaderamente de nuestros pecados. El verdadero pueblo de Dios será una minoría odiada en todo el mundo, en todas las naciones. Va a llegar el momento que se va a levantar una persecución terrible en contra de la iglesia en todo el mundo. Claro, va a haber un movimiento de Dios, va a haber un poder de Dios y un mover de Dios, yo creo, en el empuje final. Pero también la iglesia va a ser odiada por el mensaje que va a predicar, el mensaje de esperanza y salvación que está diciendo al mundo: tienes que arrepentirte ya, porque el tiempo se acaba. Ya no hay más tiempo para ti. Te tienes que arrepentir. Tienes que venir a los pies de Cristo. Solamente en Cristo se encuentra la verdad y solamente en Cristo se encuentra la salvación.
Y tienes que apartarte de tu pecado. Tienes que apartarte de esas cosas que tú estás haciendo y viviendo. Porque si no, te va a caer tinieblas sobre ti. Hay mucha gente dentro de la iglesia que se cree que se van a ir al cielo, pero están viviendo en pecado y tienen que arrepentirse. Creen que se van a ir al cielo porque Dios es un Dios bueno y misericordioso. Y sí, Dios es todo eso. Pero también dice la Biblia que Dios es un Dios justo y santo y castiga el pecado. Y la Biblia dice que tenemos que vivir en santidad. Pedro dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y qué significa eso? Que es vivir apartado del pecado, no practicar el pecado. Ahora, ¿por qué? Ya entré en esto, pero se hace una pregunta aquí. ¿Por qué serán odiados los creyentes? Los creyentes serán perseguidos por las mismas razones por las que el pueblo de Dios siempre ha sido impopular, por cómo viven y por el mensaje que predican. Porque vivimos apartados del mundo, porque no vivimos como vive el mundo. Y no les gusta, se sienten incómodos al lado nuestro, porque no practicamos o hacemos lo que ellos hacen. Y también les predicamos que están perdidos, que se van a ir al infierno si no aceptan a Jesús. Porque hay un infierno, por más que tú quieras negarlo, por más que tú quieras decir que no, por más que mucha gente allá en el mundo o muchas religiones dicen que no hay un infierno, sí lo hay. Y Dios va a castigar a la persona que no acepta a Jesús como su Salvador por el pecado en que está. Amén. Una mirada retrospectiva a la historia muestra que estas siempre han sido las razones por las que la gente odia y persigue al pueblo de Dios. El primer mártir de la Biblia fue Abel. Fue asesinado por su hermano porque estaba haciendo todo lo posible por servir y agradar a Dios. El apóstol Pablo escribió que todos los que deseen vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Y claro, estamos viviendo en Estados Unidos. Estamos viviendo en un tiempo, ¿verdad?, una nación donde no se nos persigue abiertamente como en otras naciones. Donde hay persecución, donde la gente está siendo mártir por Jesucristo, donde la gente está siendo encarcelada por Jesucristo. Pero yo creo que va a llegar un momento en esta nación que vamos a padecer su persecución. Y hay que estar preparado para ese momento. Y claro, estoy hablando de la iglesia que predica el evangelio. Porque hay iglesias que predican santidad, que predican vivir una vida piadosa y justa. Una vida delante de Dios que le agrada a Dios. Porque yo sé que hay iglesias que no hablan del pecado, no se menciona el pecado, no se le dice nada. Y prácticamente la gente vive como le da la gana, sin conocer, sin decirle. Y muchas veces ellos que están ahí no saben que están en pecado. Porque no se le dice que lo que están haciendo, como están viviendo, es pecado. Pero Dios va a llamar hay del pastor de esas iglesias. Hay del pastor que está delante de esas iglesias y no predica santidad a la gente. No le señala el pecado a la gente. Hay de esas personas, hay de esos pastores. Porque van a ser juzgados. Amén. Aquí está la realidad. El día para escondernos de la sociedad y vivir nuestra fe de manera personal, tranquila e inofensiva está llegando a su fin. De hecho, diría oficialmente que esa es parte de la razón por la que no estamos, usted y yo, la iglesia, no estamos impactando al mundo, porque preferimos no tratar con aquellos que nos rechazarán mientras tratamos de llegar a aquellos que nos recibirán. Yo creo que va a cambiar. Ya el tiempo se está acabando. El tiempo se está acabando. La trompeta va a sonar. La persecución va a llegar. Y tenemos que estar agarrados del Señor. Tenemos que mantenernos en oración, en ayuno y en la palabra, buscando la presencia del Señor. Diciendo, Señor, ayúdame a ser la luz que tú me has llamado a ser. Ayúdame a ser la sal que tú dices que yo soy. Ayúdame, Señor, porque estamos en los últimos tiempos, en tiempos difíciles. Y tenemos que ser esa luz. Tenemos que ser, ¿verdad?, predicar el evangelio. Y Cristo lo dijo, no todo el mundo va a recibir el evangelio.
No todo el mundo va a aceptar a Jesucristo. No todo el mundo lo va a hacer. Pero hay gente allá afuera que sí lo va a hacer. Pero hay que predicarle al que lo va a recibir y al que no lo va a recibir. Amén. Ahora, ¿cómo vivimos el mensaje en estos tiempos? ¿Cómo vivimos la palabra de Dios? ¿Cómo vivimos nuestra fe? Número 1, Dios quiere que vivamos sin miedo. El miedo consume nuestra energía. El miedo nos deja vacíos. El miedo nos vuelve ineficaces. Es un parásito y es real. Y cuanto más nos controla el miedo, más real se empieza a sentir y poco a poco perdemos el control. Perdemos el control porque el miedo nos abruma, el miedo nos agobia, el miedo toma control de nosotros y como que nos paraliza. Ahora, ¿qué significa vivir sin miedo? Porque no podemos vivir con miedo. Como dije primero, Dios quiere que vivamos sin miedo. ¿Cómo puedo yo vivir sin miedo? Y la pregunta es, ¿qué significa vivir sin miedo? Vivir sin miedo no significa necesariamente que no experimentemos miedo. El miedo va a llegar, pero significa que frente al miedo, tú lo miras fijamente, con la confianza de que ni el destino, ni las personas, ni las circunstancias, e incluso las consecuencias determinarán el resultado de tu vida. En otras palabras, tú pones tu confianza en el Señor y le dices, Señor, tengo miedo, pero voy a hacer tu voluntad, voy a vivir como tú quieres que yo viva, voy a hacer lo que tú me llames a hacer. Amén. Ahora, permítame leer un poco de la carta que el apóstol Pablo escribió a los filipenses mientras estaba en la cárcel por ministrar el evangelio. Filipenses 1, capítulo 1, versículos 27 y 28 dice, mientras tanto, vivan de tal manera que sean un crédito para el mensaje de Cristo. No dejen que nada en tu conducta dependa de si voy o no voy. Tu conducta debe ser la misma, ya sea que me presente para ver las cosas por mí mismo o escucharlas desde la distancia. Permanezcan unidos, singular en visión, luchando por la confianza de la gente en el mensaje de las buenas nuevas, sin vacilar ni esquivar en lo más mínimo a la oposición. Su valor y unidad les mostrará a qué se enfrentan. La vida cristiana se trata de dejar que la obra y los planes de Cristo vivan a través de usted. Ya no vivo yo, dice Pablo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, no es lo que yo quiero ya, es lo que Cristo quiere que yo haga. No es donde yo quiero ir, es donde Cristo quiere que yo vaya. ¿No, amén? Cuando la gente te ve a ti y me ve a mí, deben ver a Cristo. Deben ver a Jesús en ti y en mí. Si no ven a Jesús en ti y en mí, estamos haciendo algo mal. Estamos haciendo algo mal. El mundo debe ver a Cristo en ti y debe ver a Cristo en mí. Dios tiene un plan y un propósito para todo, sin importar lo que enfrentemos. La Biblia dice que todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Así que cuando pasamos por un momento difícil, Dios está ahí con nosotros. Y Dios puede cambiar y tomar esa situación y cambiarla de momento. Amén. Y aún si no la cambia, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, Dios tiene un propósito, un plan. Quizás el plan no es para cambiar a otros, sino para cambiarnos a nosotros mismos. Porque hay algo en nosotros que Dios quiere sacar. Vivir sin miedo, con confianza, enfrentando las batallas más duras de la vida, porque Dios está comprometido en nunca dejarnos, abandonarnos o dejarnos ir solos. Dios siempre estará con nosotros, Dios siempre va a ir con nosotros, Dios nunca nos va a abandonar, Dios nunca nos va a dejar solos. Él lo ha prometido. Yo nunca te dejaré ni te abandonaré, dice la palabra. Y tenemos que acordarnos de eso. En medio del problema, en medio del dolor, aun cuando tengamos miedo, no importa, porque somos humanos, nos da miedo. Pero podemos seguir hacia adelante, podemos seguir, ¿verdad?, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, enfrentarnos a los problemas, enfrentarnos a las situaciones duras para hacer la voluntad de Dios. Número 2. Dios quiere que vivamos impulsados por la fe.
Jesús siempre estaba, ¿qué?, revisando la fe de sus discípulos. De hecho, los ponía en situaciones para ver dónde estaba su fe. Lo que a menudo se interpone en el camino de nuestra fe son nuestras, ¿qué?, nuestras emociones y nuestros sentimientos, nuestros sentidos, ¿verdad? Eso a veces afecta a nuestra fe. ¿Por qué? Porque nos emocionamos o viene el temor o viene algo. Entonces, en vez de clamar al Señor, tirarnos de rodillas, empezar a orar, dejamos que nuestras emociones, nuestros sentidos, nuestros deseos, nuestros apetitos carnales se metan en el medio y tomen control, en vez de tirarnos de rodillas y decirle, Señor, no puedo solo. Pablo tenía un aguijón en la carne. Muchos piensan que quizás era una enfermedad, otros piensan que quizás, no sé, quizás la persecución, no sé qué era. Yo pienso, personalmente, quizás pensando, era quizás una debilidad que él tenía. Y Dios no le quitó esa debilidad. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo que su poder se perfeccionó, que el poder de Dios se perfeccionaba en la debilidad. Y a veces todos nosotros luchamos con algo, todos nosotros tenemos lucha en la carne con algo que está con nosotros y luchamos sea lo que sea. Y tenemos ese aguijón en la carne. Y cuando está ahí, nos tiramos de rodillas y decimos, clamamos al Señor, clamamos al Señor, clamamos al Señor, clamamos por su fuerza, porque no podemos paliar esa batalla solos. Y Dios nos da la fuerza para poder sobrellevar, para poder crecer, para poder vencer. Amén. Vivir impulsado por la fe requiere que un creyente viva por encima de sus sentidos, sus emociones, ¿verdad? Vivir por encima de lo que yo siento. Y es creerle a la palabra de Dios, creerle al Señor, lo que dice su palabra, vivir esa palabra. Amén. Eso requiere que cuidemos lo que dejamos entrar en nosotros, pero también que seamos intencionales acerca de lo que permitimos que entre en nuestros corazones y en nuestras mentes. Tenemos que tener cuidado con lo que permitimos que entre en nuestros corazones y nuestras mentes. Nuestros celulares pueden ser una fuente de bendición y ayuda, pero también puede ser una maldición porque hay nuestros celulares, la televisión, podemos ver cosas y permitir cosas que no son agradables delante del Señor que entren a nuestro corazón y a nuestra mente y que nos corrompen, nos dañan, nos perturban. Y tenemos que tener cuidado, tenemos que ser intencionales. ¿Qué es lo que yo debo de estar permitiendo que entre a mi corazón? La palabra de Dios, la oración, estudios bíblicos, estar con otros hombres y mujeres de Dios que me pueden dar buenos consejos, que me den buenos consejos, que me ayuden en la oración, que me levanten y me apoyen cuando estoy débil, que yo los pueda llamar y decirle, mira, ora por mí porque estoy pasando por un momento difícil. Y ellos te apoyan en la oración, quizás te dan un buen consejo, inspirado por el Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros debemos de estar alimentándonos y metiendo dentro de nosotros. Pero es muy fácil hoy día, ¿verdad?, corrompernos por las cosas que vemos en la televisión, por lo que podemos ver en la internet, por lo que hasta allá afuera cuando salimos y estamos caminando, y tenemos que guardar nuestra mente, pensar siempre y tener al Señor siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Según las Escrituras, la capacidad de vivir con un pie en Cristo y otro en el mundo será imposible. Estamos llamados a vivir con 2 pies sobre la roca, no con un pie en el mundo y otro pie sobre la roca. Esos tiempos ya se van a acabar. Si tienes un pie en la roca y otro pie en la arena, cuando venga el tiempo y los vientos te van a llevar, los ríos te van a llevar. Hay que tener los 2 pies sobre la roca, que es Cristo Jesús. Estamos llamados a vivir el mensaje del Evangelio para que otros puedan ver a Cristo en nosotros y sean atraídos por su amor. Como dije antes, la gente tiene que ver a Cristo en ti. La gente tiene que ver las buenas obras del Señor en ti.
Si no ven a Cristo en ti, estamos haciendo algo mal. Si no ven a Cristo en mí, estoy haciendo algo mal. Amén. Estamos llamados a vivir una vida justa, piadosa y agradable delante del Señor y ser luz a este mundo que se pierde. Ahora, permítame compartir este pasaje familiar de las Escrituras en Lucas 17 que pone el valor de la fe en una gran perspectiva. Lucas 17, 5 y 6 dice: los apóstoles se acercaron y dijeron al maestro: danos más fe. Pero el maestro dijo: no necesitas más fe. No hay más o menos en la fe. Si tienes una pizca de fe, digamos del tamaño de una semilla de mostaza, podrías decirle a este árbol sicómoro: ve a saltar al lago, y lo hará. Una vida impulsada por la fe es aquella que se niega a aceptar cualquier noción que vaya en contra de lo que dice la palabra de Dios. En otras palabras, tenemos que vivir este libro. Tenemos que vivir lo que dice este libro. Aferrarnos a él. No solamente tenerlo aquí en la mente. Porque cuando yo lo leo viene a mi mente. Pero cuando yo oro viene a mi corazón. Porque el Espíritu Santo trae revelación a esa palabra y la implanta en el corazón. Y hay una diferencia en tener conocimiento y tener revelación. Eso es bien importante. La revelación viene cuando oro. El conocimiento viene cuando leo la palabra. Pero cuando oro, entonces Dios me da esa revelación para entender realmente lo que Él me está diciendo y me quiere decir. Número 3. Dios quiere que vivamos libres de las cosas de este mundo. Ahora, ¿por qué? Porque entonces estaremos disponibles para hacer la voluntad de Dios. Hebreos 13, 5 y 6 dice: mantén tu vida libre del amor al dinero y siéntete contento con lo que tienes, porque Él ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé, de modo que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? El enemigo estaría feliz de vernos abrumados a cada uno de nosotros. Abrumado por la vida, el trabajo, el estrés, las preocupaciones, las responsabilidades, manejando todo lo que ponemos en nuestros platos. Estaríamos bien ocupados, ¿verdad? Manejando todo lo que a veces nosotros mismos ponemos en nuestro plato. A él le encantaría absolutamente cuando llegamos a este lugar, porque una vez que llegamos allí, prácticamente carecemos de la capacidad de influir a otros para Cristo. Si Satanás no puede hacerte una persona mala, entonces te mantendrá ocupado. Si Satanás no puede hacer que te desanimes, entonces te distraerá. Por lo menos lo intentará. En algunos casos lo hace, ¿verdad? Es vencedor en eso, en otros casos no. Pero eso es lo que él tratará de hacer. Distraernos, mantenernos ocupados. Amén. Ahora, punto número 4. Dios quiere que vivamos firmes en la verdad. Efesios 6:13 dice: por tanto, vístanse de toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día del mal puedan mantenerse firmes y después de haber hecho todo, permanecer firmes. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes ya están listos para que esta elección termine. Ha sido una tarea abrumadora prestar atención e informarse sobre lo que está sucediendo en nuestro país. Y le voy a ser sincero, ya a mí no me gusta la dirección que está tomando nuestra nación. Moralmente, y si cree que cierto presidente o incluso un partido político va a ser el salvador de esta espiral descendente, entonces debe verificar los ingredientes de la bebida que está tomando o que está bebiendo. Estoy consternado por algunos creyentes que realmente piensan que un partido político puede arreglar y cambiar la crisis moral en nuestra nación. Cuando llegamos al punto en que renunciamos a creer que Jesús puede confrontar y transformar una cultura sin importar lo que está sucediendo en la Casa Blanca. Jesús es el único que puede cambiar el corazón del hombre a través de la persona del Espíritu Santo. Nuestra nación moralmente está decayendo. Nuestra nación moralmente se está apartando del Señor.
Aún dentro de la misma iglesia hay tanta inmoralidad y estamos permitiendo, la iglesia ha permitido que el mundo se meta dentro de la iglesia. Hoy día los servicios son más bien un entretenimiento. Ya no hay poder. Se canta, decimos que para alabar al Señor, pero vamos bien, más bien para ser entretenidos. El mensaje es un mensaje de entretenimiento que me hace sentir bien, pero no trae convicción a mi corazón, no me hace cambiar. Ese es el día que estamos viviendo hoy. Ya no queremos ser cambiados por el poder de Dios. Solamente háblame bien, dime que voy a estar bien, dime que cuánto voy a prosperar, dime que Dios me ama, dime que mi vida va a salir bien y todo me va a salir bien y esta pandemia se va a ir y todo va a cambiar y yo voy a estar bien cuando de aquí a 6 meses o un año o dentro de 3 meses, no importa. Ya no quieren escuchar, la gente no quiere escuchar sobre el arrepentimiento, sobre vivir en santidad, que le digan la verdad. Y si se le dice la verdad y se le predica un poquito duro, dice, ese pastor es un rajatabla, es un de esos muy estrictos, yo tengo que irme a otra iglesia. Y muchos pastores tienen miedo a predicar así o decirle la verdad a la gente porque tienen miedo a que se le vaya a la gente. Pero hay que predicar la verdad. Hay que decirle la verdad para que la gente se salve y se arrepienta y vivan vidas morales. Y vivan vidas de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y número 5, Dios quiere que vivamos enfocados. Juan 4:35 dice, les digo, abran los ojos y miren los campos. Están maduros para la cosecha. La mies está madura. Y es trabajo de la iglesia ir y predicar el evangelio. Sembrar la semilla en los corazones, ¿verdad? En la tierra en corazones fértiles, en tierra buena, para que la semilla crezca, la semilla del evangelio crezca. Estamos en los últimos tiempos. Las almas se están perdiendo. ¿Y qué estamos haciendo como iglesia? Ahora, que realmente creo que hay 4 categorías de personas en nuestra nación. Número 1, aquellos que creen y siguen a Cristo. Los que están en contra de Cristo y quieren vivir para sí mismos. Número 3, aquellos que están perdidos, heridos, atados y rechazados. Y número 4, aquellos que están en la iglesia, creyentes que están en la iglesia y están viviendo en pecado y se están engañando ellos mismos. Creyendo que cuando suene la trompeta se van a ir en el rapto. Y sabemos lo que dice la palabra, que hay que vivir en santidad. Que nada inmundo, en la misma Biblia dice en el libro de Apocalipsis que nada inmundo entrará. Y si yo tengo inmundicia en mi corazón, yo no puedo entrar. Y por eso que yo le oro al Señor todos los días, Señor, ayúdame. Limpia, dame un corazón limpio, como decía el salmista David, pon un corazón limpio en mí. Señor, ayúdame a ver qué está mal en mi corazón, ayúdame a ver para yo corregirlo y ayúdame a corregirlo. Porque yo no me puedo salvar a mí mismo. Mis buenas obras no me pueden salvar. Mis buenas actitudes no me pueden salvar. Solamente me puedo salvar, lo que me salva a mí es la sangre de Jesucristo y su sacrificio. Y vivir apartado del pecado. ¿Soy perfecto? No. ¿Cometo errores? Claro que sí. De vez en cuando quizás peco, seguro que pasa. Sí, me pasa. Yo creo que nos pasa a todos. De vez en cuando cometemos uno u otro error, un pecado. Nos pasa. Pero, el Espíritu Santo me da la fuerza para yo poder vivir y pecar menos y menos y menos todos los días. Amén. Y concluyo. Nota estas palabras de Cristo en nuestro texto, en los textos que leímos, en los versículos que leímos en Mateo capítulo 10. Él nos dice que vayamos a los perdidos y heridos. Vayamos a los enfermos. Oremos por ellos para que se sanen. Que vayamos a los que están atados por Satanás. Que vayamos a los pobres. Y que vayamos a la sociedad que ha sido rechazada por este mundo. Y les prediquemos el evangelio.
Allí es donde Jesús pasó la mayoría de su tiempo. Creo que el Espíritu Santo nos está diciendo hoy a la iglesia: has perdido de vista a los millones que están presionados y enterrados y están listos para aceptar la salvación. Tenemos que salir de las cuatro paredes, sea como sea que Dios lo haga. A través de internet, este video puede ir alrededor del mundo, a través de Facebook, a través de YouTube, y la gente puede escucharlo. Perdón. Y pueden ser cambiadas y transformadas por el mensaje, ¿verdad? A través de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede traer convicción al corazón de aquel que lo está oyendo. Otros pueden salir a las calles, y hay de tantas formas. Así que como iglesia, mantengamos el enfoque para vivir el mensaje de la fe, el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación, el mensaje que Dios nos ha dado. Vivir nuestra fe de acuerdo a lo que dice las Escrituras, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Sin apartarnos a la izquierda ni a la derecha, sino viviendo conforme a lo que dice la palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que estén bien. Sigamos hacia adelante. Quiero orar por ti. Yo sé que estamos en tiempos difíciles, hay confusión, hay incertidumbre. Hay tantas cosas, ¿verdad?, que nos atan y a veces nos agobian, y tantos problemas que nos vienen encima. Pero cada día debemos de agarrarnos más y más de Cristo, más y más de la fe. Amante Dios y Padre Celestial, oro por todos los que están viendo este mensaje, Padre. Viendo este video, te pido que los bendiga, que los guarde, los proteja, los cuide. Que tu Santo Espíritu los toque, Señor amado, y traiga convicción. Así como tú traes convicción a mi corazón, Padre Celestial. Que, Señor, yo entiendo, Señor, que sin santidad yo no te veré, Señor. Que si no me aparto del pecado no puedo verte, Señor, ni voy a, Señor amado, heredar el reino de los cielos, Señor. Haznos entender que tenemos que apartarnos del pecado, que tenemos que vivir vidas piadosas, Señor, que tenemos que vivir vidas apartadas de esas cosas, Señor amado, que nos apartan de ti, Señor. Te pido por todos aquellos que están pasando por luchas y problemas, Señor amado. Están luchando por su fe, Señor, están luchando en su fe. Te pido que los guarde y los fortalezca y los bendiga cada día más y más, Señor. Nuevamente te pido por todos los que están enfermos, Padre, ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú ahí mismo los toques, los sanes para la gloria y la honra tuya, Señor. Derrama tu Santo Espíritu sobre sus vidas, Señor amado, y tócalos, Señor mío. Sana toda enfermedad, Padre. Tú conoces la enfermedad. En el nombre de Jesús de Nazaret yo te lo pido. Te pido, Padre, por todos aquellos que no te conocen, Padre Celestial, que vengan al conocimiento tuyo, Señor. Derrama tu Santo Espíritu sobre sus vidas, Señor. Escribe sus nombres en el libro de la vida, Señor. Perdona sus pecados, Señor. Y cuídalos y dale la fuerza, Señor, y el entendimiento para que sigan hacia adelante. Señor, ayúdanos, Señor amado, a meternos más en tu palabra, Señor, y estudiarla y Señor amado, crecer en ella, crecer en la oración, Padre Celestial, y crecer en el conocimiento tuyo. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que todos estén bien y saludables. Acuérdense que estamos en nuestra iglesia, Golden Gate Parkway Life Church, en la 5975 de la Golden Gate Parkway. Allí estamos, nos puede visitar. Tenemos servicio los domingos, un servicio a las 9 de la mañana y otro a las 11 de la mañana. Y si este video ha sido de bendición, por favor, compártalo. Y si necesita oración, nos puede llamar o textear al 239-595-0776. Dios te bendiga y hasta la próxima.